Yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora nos ponemos en pie, mis hermanos. Ya este es el tercer domingo que estamos predicando conforme al libro de Juan. Busque en su Biblia Juan capítulo 3 y vamos nuevamente a ese versículo 16. Te doy gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por la oportunidad. Y gracias por los mensajes que tú pones en nuestro corazón, Padre, que podamos transmitir a esta familia de la fe. Que estos mensajes edifiquen a todos y a cada uno en estos días. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16, lo leemos otra vez, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues gracias por haber entregado a tu Hijo, Padre. Ayúdanos a través del mensaje. Danos esas ilustraciones, esas palabras, que algo dentro de lo que hablamos sea especialmente para cada uno de los que tú has congregado este día y cada uno de los que logren escuchar este mensaje. Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El tema se basa prácticamente en what God has done for us. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por mí? Y la palabra de Dios que le hemos tomado es la tercera porción bíblica, del cual tenemos la oportunidad de leerles cuando dice: para que todo aquel que en Él cree, diga yo creo. Vamos a ver, si usted trae su Biblia, póngase uso, vamos a ir a través de, son unos 175 versículos que vamos a estar tocando. Si no alcanzamos hoy, por lo menos Cristo viene y nos va a encontrar tocándolo todavía. Así que vamos a tocar varios versículos. ¿Por qué? Porque necesitamos que usted entienda el propósito por qué Dios había enviado a su Hijo. Y parte de ese propósito es para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa? Una condicionante. ¿Qué hay que hacer? Creer. ¿Qué significa creer? Tener fe. Van de la mano. Ambas van juntos y podemos ver que todo aquel que cree, hay diferentes tipos de personas. Vamos a ver también, aún en palabras de Jesús, gente que no creía, gente que pensaba lo que era, aún como Jesús lo enfocaba hacia los niños. Miren, yo me pongo a pensar en un momento, ¿por qué tomó Jesús en cuenta a los niños? Diga, por su inocencia. No nos tomó en cuenta a nosotros como la inocencia que tenemos, porque pues ya no la tenemos. Aquí, quien más puso, como dicen, más vivo, más avispado, más en la jornada. Pero Él tomó en cuenta también a los niños. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo Él manifiesta para que todo aquel que en Él cree. ¿Y sabe qué tienen los niños? Todo creen, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces se ha enganchado usted a algún niño? Yo le pregunto. Si ellos le creen lo que usted le está diciendo. Mire, yo tengo mis chiquitines, yo me pongo bien contento, ¿no? Hasta estoy pensando cuando ya no esté trabajando, cómo voy a estar. Porque esos niños están ahí, hay una reja. Yo estoy sentado adentro, ellos tienen que caminar como unos 20 metros para llegar a donde yo estoy. Y ellos están ahí en la reja solo mirando dónde está el profe, dónde está el profe. Y yo me siento adentro escondido para que no me vean. Miren, solo le abren la reja, pero vienen pelados por eso. Profe Chan, papá Chan, dicen algunos. Y yo me quedo, mira qué bonito. Y yo le entiendo lo que Jesús hizo énfasis en ellos. ¿Sabe por qué? Son bien sinceros, naturales. Aunque usted le haga mal, ellos en ratito ahí están otra vez. Ahora le mando a alguno aquí, ya va a ver si no lo quiere hacer levantado usted. Pero los niños no. Ellos muestran su cariño. ¿Por qué? Porque ellos creen. Miren, yo le estoy
diciendo, yo le estoy dando una materia a esos niños de temor. Pero ellos saben que lo que yo quiero es que aprendan. Porque el mismo profesor Chandier que está en el agua no es el mismo que yo ven en el pasillo. Y ellos diferencian, y ellos saben que yo lo estoy haciendo no es porque quiero asustarlos o no, quiero que aprendan algo que es para la vida útil, nadar. Miren, y esos niños lo llenan a uno de tanto gozo, niños, oh miren, sí, vienen, me abrazan de la rodilla, me agarran por aquí, y yo me tengo que agachar, ay, y cuando abrazo ni alcanzo porque son como 15, ay, hola, qué gusto saludarlos, todos estos chiquitines. Y ya todos empiezan a irse a los del vestidero. Varones hacia este lado, las niñas. Y yo digo, lo que la palabra de Dios muestra ante Jesús. Me gustaría empezar por el libro de Mateo. Busque Mateo 18. Vamos a leer ahí el versículo 6. ¿Qué dice la palabra en el versículo 6? Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Hermanos, ¿escuchó? Que creen en mí. Cualquiera que los haga tropezar, dice, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué poder le estaba dando Jesús a los niños? Su creencia. Hermanos, en momentos para llegar a Jesús tenemos que ser como niños. Amén. Y cuando estoy hablando de niños, estoy hablando en el aspecto de la palabra. Crea la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que todo aquel que en Él cree. Si el niño cree, ¿por qué no va a creer usted? Amén. ¿Y cómo somos los adultos? Los enganchamos, los engañamos, nos burlamos de ellos, nos reímos, le hacemos muecas. Y la palabra de Dios está mostrando una de las posiciones de Jesús. Todos aquellos que creen, o sea, el que haga tropezar a estos que están creyendo, ya te fue mal, hermano. Tiene que creer. Váyase ahí, Mateo 9:28. Un poquito atrás. Cuando lo tenga le da el amén, hermano. ¿Qué dice la palabra? Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Qué él está cuestionando? Lo que le está mostrando a través de los niños. Crea los acontecimientos que Dios ha hecho por nosotros. No ha dado una mente, no ha dado un pensamiento, no ha dado un corazón. ¿Para qué? Para que podamos analizar y podamos creer. Amén. ¿Y quién llegó a Jesús? Diga, un ciego. ¿Cuál es la característica del ciego? Que todo lo hace palpando. Él llega a su lugar palpando, se sienta palpando, come palpando. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Si creéis. ¿Qué significa? Que tiene que creer, que si se le puede hacer ese milagro. Y esa palabra nos lo dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, aleluya. ¿Quién iba a decir que no? Ellos ya habían oído los acontecimientos de Jesús, se habían dado cuenta de los milagros de Jesús, habían podido ser testigos de todas las cosas que Jesús había hecho, así como ahora usted y yo somos testigos de las cosas que acontecieron y acontecen y acontecerán en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es de creer, hermano. Amén. Para que todo aquel que en él no le oigo. Porque usted cree posiblemente o sí cree. Para que todo aquel que en él así es. Miren, ¿alguien ha tenido una situación difícil en su vida? No me diga qué. ¿Cómo siente que es su vida ahora? ¿Se da cuenta que no es la misma? Diferente. Mucho más diferente, hermanos. Aunque estuviera muerto, pero muerto en Cristo, es mucho más diferente por la bendición
bendición de haber creído. Si el milagro no es de que yo quiero un milagro y se me va a hacer, no. El milagro está en que yo crea a lo que puede venir a mí. Váyase a Marcos. Vamos a Marcos 5:36. Ahí me dice amén cuando lo tenga, hermano. ¿Qué dice esa palabra? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. ¿A quién le dijo, hermano? Al hombre más grande del evangelio en ese entonces, al que estaba llevando la palabra y al que estaba ministrando a todos los que llegaban a ese lugar. Dice que dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué le digo yo a usted? No tema y crea solamente. Hoy que estoy hablando, el Señor me ha puesto en la mente Sara y Abraham. ¿Qué sucedió? El acontecimiento milagroso de una mujer que cuando llegaron los ángeles a la puerta de su casa, salió su marido Abraham a recibirlos, y ellos hablándole a él, ella como toda buena mujer escuchando detrás de la puerta. Y los ángeles le hicieron saber que tu mujer va a concebir un hijo. Y ella, ¿qué hizo? Ay, y yo como si ni puedo caminar ya. Ella no entendía que no era poder de hombre, sino de Jehová Todopoderoso, hermanos. Ella no lo podía entender, no lo podía ver. Pero ¿qué era lo que los ángeles querían que entendiera? Que creyera solamente. ¿Y qué sucedió? Nació su hijo Isaac. ¿Cuál es el apodo, si le queremos llamar así, de Isaac? Risa. ¿Por qué? Porque ella se sonreía de decir, como quien dice que yo de 80 y tantos años, ¿cómo voy a tener? Imagínese. Y usted que apenas tiene 40 y pico y tal, ay, ya perdí la esperanza. Ay, es a mí ya nadie me quiere. Primero, quiérase usted, porque Dios la quiere a usted. Y ya se va a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer, pero solamente tiene que creer. Y estas palabras de Jesús eran para motivar a ese hombre. Busque Marcos 9:23. Amén. ¿Qué dice ese versículo, hermanos? Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esa palabra tenía que haberse dicho los ángeles a Sara. Todo es posible. ¿Pero qué es la condicional? Para que todo aquel que en él cree. Hermanos, los milagros no es de que yo soy el que soy, los milagros es de lo que Dios es lo que es en mí. No es lo que usted es en usted. Y ahí usted está viendo el poder de este hombre que entregó su vida para darte esta oportunidad. Solamente cree. Y la palabra de Dios es clara en el contexto, porque nos está enseñando lo que le dijo Jesús. Si puedes creer, si puedes. Y esta palabra se manifiesta en que al que cree. ¿Qué es lo que dice el libro de Juan 3:16? Para que todo aquel que en él, ¿en quién? En Jesucristo, crea, hermano. Miren, hay alguien que quiere recibir algo especial. Crea. Crea. A mí me da cosa cuando yo hablo palabras técnicas y se queda callado usted, hermano. Yo recibo mi bendición. Falta a usted que la reciba también. Y cuando yo le pregunto es para que usted saque eso. Si en la fiesta era la más loca la que gritaba usted, y hoy aquí es la más callada. En la fiesta el hermano era el que más bailaba y tiraba el piso, y hoy aquí anda y que quede decente. Que no, hombre. Crea lo que usted está oyendo. ¿Por qué? Eso es lo que va a cambiar el contexto interior del hombre, lo que le va a convencer.
Váyase a Marcos 9:24. Un poquito adelante. ¿Qué dice esa palabra? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. ¿Qué dice? Ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa? Ayuda que yo no creo. Él estaba en la posición de Tomás. Él creía, pero había algo para que diera ayuda a mi incredulidad. Significa que había duda. ¿Y sabe qué? Cuando el síndrome o el mosquito de la duda está en tu vida, las cosas no prosperan. La hermana se sienta todo el día. Ay, Señor, ay, ¿cuándo voy a ver un perro? Si vive sola, está sola, es brava con los hombres, todo que llega lo arruña. ¿Cómo va a tener un bebé si el que le puede dar el bebé es el Señor a través de uno de los que estamos en la tierra? Pero ella pasó todo su tiempo amargada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creer en lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios la quiere restaurar, Dios la quiere cambiar, Dios quiere que usted sea tan normal como todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que son normales? Amén. Yo diría que estamos equivocados. Ahora, si pregunto cuántos creen que somos locos, dile, contestaron menos. Los que son locos son los normales. ¿Qué le parece a usted? Ay, el pastor está equivocado. Si es que la palabra de Dios nos hace ver que Él vino a confundir a los sabios y entendidos. Pero ¿qué es la condicionante en todo esto? Para que todo aquel que en Él cree. Vienen las cosas. Vayas a otro versículo. Marcos 11:24. Yo les dije que vamos a estar leyendo, hermanos. ¿Qué dice ese versículo? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué tiene que hacer? Créelo. Va a orar y va a creer. Porque por tanto os digo que todo lo que pidiere, y eso nos está enseñando a nosotros algo, orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Este es un culto de milagro. ¿Sabe por qué? Todos los cultos son de milagro. Dios manifiesta su poder en nosotros. Y podemos ver claramente. Algunos dicen: ay, pastor, si hoy no es viernes, usted tiene razón. Pero la palabra de Dios hace el mismo efecto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Cualquier día hace el mismo efecto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que nos quiere enseñar en la palabra, para que todo aquel que en Él cree. Esta es la tercera porción. Es el tercer capítulo que estamos predicando en cuanto a Juan 3:16. Falta uno todavía. Pero podemos ver lo que significa creer. Y hay gente que todavía no están convencidos cuando dicen amén. Casi nadie están avivando. Me gusta. Váyase a Marcos 16:17. Hay gente que aún no entiende y duda, cree que va a suceder eso. ¿Qué dice esa palabra? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay señales para el que cree. ¿Y cuál es una de las señales? Cuando usted ora por alguien, usted se da cuenta. Nunca me diga usted: mire, pastor, lo que usted oró me ha ayudado mucho. Echó fuera ese demonio, hermano. Fuera de ahí, Satanás. Mire, pastor, gracias por la oración que hizo mi madre, mi tía, mi abuelo, mi perro, mi perico, mi lagarto, mi elefante, mi dinosaurio se levantó. Hermanos, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos da garantía. Y la palabra de Dios es clara, porque dice: el que creyere y fue. No, yo
ya me fui yo más. El 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Hermanos, para que todo aquel que en él cree, ¿sabe qué trae todo esto? Diga salvación. Váyase a Lucas. Busque Lucas 8:50. Amén. ¿Qué dice esa palabra? Oyéndolo Jesús les respondió: no temas, cree solamente y será salva. ¿Por qué Jesús le diría no tema? ¿Saben por qué? Él ve nuestro corazón. Él sabe que hay algo. Tóquese el corazón, hermano. Dígale gracias, Señor, porque no me ha dado un patatú. Miren, Él sabe de lo que le ha guardado a usted. Todos y cada uno sabe a dónde se mete, qué es lo que hace, qué es lo que le pasa, qué está pensando. También lo sabe Jesús. Y Él, en su palabra, está manifestando ese gozo a esta mujer, después de haber pasado todo, después de haber gastado todo, después de haber invertido todo, y por último, ¿quién fue su opción? Jesucristo. Hermano, que Jesús sea su primera opción. Ay, pastor, si una vez yo lo puse de primero y no me funcionó, eso dice usted. Él siempre funciona, porque si usted está hablando de esa manera, porque funcionó, si no estaría muerta ya. Así de sencillo, hermanos. Y la palabra de Dios en el contexto es una enseñanza para nuestra vida. Nos muestra esa salvación que Él vino a dar. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos dando cuenta que ¿quién nos pudo haber salvado? Sí, ni Adán, ni ninguno otro, solo uno, llamado Jesucristo. Vaya a ser ahí en su mismo Biblia, Lucas 22. Lucas 22, 67. Aquí, aunque Él lo decía, dice la palabra de Dios: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y Él les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y aquí vemos cuando Él estaba ante el concilio, estaba siendo juzgado. Porque hay gente que aunque le digan las cosas no lo cree. Una vez, yo, como tenía hambre, siempre me sentaba en mi grada de arriba de la casa por donde vivía, ahí tenía unas escaleras. Me sentaba casi faltando unas 7 gradas para arriba y me sentaba. ¿Qué voy a comer? ¿A dónde? ¿Y cómo? Y miren, como una luz así, hace esto y este, hermano, al pie de la letra lo hacía y era provisto de alimento. Gloria a Dios. Yo lo cuento. Vas a creerle a aquel. Vaya. Iba con mi mamá, como me escucha, me lleva un mano, la hermana de él. Y le digo: mira, Coffee, ahí en la esquina, demos la vuelta. No, me dijo. Demos la vuelta. ¿Y qué te pasa, chico? ¿Cómo vamos a dar la vuelta si allí nomás está? Vaya, y yo a la escucha y de repente le dan un pelotazo en la cabeza. ¿Tengo magia? No tengo magia. Había algo, pero ella no creía. Y usted ve las condicionantes. La palabra lo muestra claramente. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba enseñando a ellos: si ustedes están enfrente de mí y no lo creen, ¿cómo lo vamos a creer nosotros que no hemos estado? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si es difícil. ¿Cómo dices amar a Dios, dice la Biblia, y no amas al hermano que tienes a tu lado? Es difícil. El contexto para que todo aquel que en Él crea no es fácil. Hay que creer a algo que no se ve. Eso es fe. La palabra dice en el anterior: serás salva. ¿De qué? Porque muchos se preguntan si la mujer había venido por su enfermedad, pero Él le está mostrando a ella
quítate toda malcrianza de tu boca, porque no te has sanado, no te has curado. ¿A cuánto no has pegado una letanía de palabras de la que conocemos? Porque así somos nosotros. Y ese es tu Dios. Y así andamos. Váyase Lucas 24:11. Aleluya. Vamos a ir un poquito más rápido, porque son varios versículos que quisiera tocarles. ¿Qué dice ese versículo? Mas a ellos les parecían, ¿qué cosa? Locura las palabras de ellas, y no las creían. La gente le parecen cosas locas. ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer que viste a Jesús? Si lo vieron camino de Maús, y se le aparece el Señor y él lo cuenta. No, hombre, ¿cómo va a ser posible? No cree la gente. Pero la palabra de Dios dice, para que todo aquel que en él crea, tiene que creer, hermanos. Un poquito más adelante, busque el versículo ahí, 24-25. Capítulo 24, versículo 25. ¿Qué dice? Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No cree la gente. Le llama insensatos y tardos de corazón. ¿Qué significa? Que hay que creer. Hay que entender, para que todo aquel que en él cree. Ahí está la clave, hermanos. Si usted tiene algo, compre ese disco. Son muchos versículos que le van a ayudar en su vida, para que su fe sea diferente. Busque Lucas 24:41, un poquito adelante donde estamos. Amén. ¿Qué nos dice? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: tenéis aquí algo de comer. ¿Por qué? Se le apareció el Señor y no lo creían. Han de haber dicho: es un fantasma, es un espíritu, es Superman. No, es Jesucristo, hermano. ¿Y qué era lo que le dijo? Si tienen algo de comer, denme pan. Le dieron pan y pescado, y vieron que el espíritu no come. Por eso que cuando a usted le dicen que fue a tal lado y lo trataron como ángel, ¿sabe cuál es el contexto? Que no le dieron de comer, hermano, porque los ángeles no comen. Entonces él les pidió alimento. ¿Para qué? Para que entendieran y creyeran a los acontecimientos. Él les estaba mostrando que era necesario que creyeran a todos esos sucesos. Váyanse a Juan 1:12. ¿Por qué? Es importante que nos demos cuenta a dónde había llegado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice ese versículo? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen. ¿Por qué lo recibió usted? Diga: porque creo. Ahí está. Y la palabra de Dios nos muestra todo lo que le han recibido. ¿Y qué sucede? Hay un galardón por haberle recibido. Váyase a Juan 3:15. Amén. ¿Qué dice ahí? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque la clave está en el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No te pierdas. Para que todo aquel que en él cree, hermano. Y si leemos el 16, lo vamos a ver mucho más completo. Porque la palabra de Dios nos manifiesta: porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos el contexto. Y ese contexto es para que usted entienda: para que todo aquel que en él cree. Busque Juan 3:18. Porque hay gente que todavía no entiende que debe de creer. ¿Qué dice ese versículo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No han creído que
dicen de Jesús. ¿Sabe por qué las mujeres se estaban cuestionando camino a Emaús? Porque estaban estas personas y creen que de verdad ha resucitado Él al tercer día. Por eso le apareció adelante. No creían, no estaban seguros. Y vemos este contexto, que hay condenación en el no creer, pero hay salvación en el Hijo de Dios, hermanos. Salvación en el que cree, hermanos. Salvación en el que la fe, de la creencia, del entender la palabra de Dios, ilumina su camino. Gloria sea al Señor. Váyase a Juan 3:36. Amén. ¿Qué dice el versículo? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué más quieren saber? Si la palabra lo está diciendo, para que todo aquel que en él cree. Y ahí vemos con toda claridad la importancia de creer en el Hijo de Dios. Busquemos Juan 5:24. Amén. Un poquito adelante. Gloria sea a Dios. Oye, tan buzo ustedes con la Biblia. O sea, que bien me puede echar media Biblia en un domingo con ustedes. ¿Qué dice ese versículo, hermano? Alto. ¿Qué dice? ¿Qué entiende usted por desierto? No es el lugar árido donde hay arena y el sol que van a matar a la gente. Esto es, diga, veracidad, verdad, certeza. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, vemos el enfoque, ¿o no? El Señor, con su propia palabra, yo me imagino que solo le faltó agarrar a los discípulos y agarrarlo contra la pared y decirle: de cierto, entiéndeme lo que te estoy diciendo. Creo que eso le faltó. Ahora, hay alguien que no ha entendido, porque yo sí lo voy a levantar y lo voy a tirar. Ya le dio miedo. No, hombre, si la palabra lo está enseñando. De cierto os digo, que para que todo aquel que en él cree, solo crea. Miren, yo estoy aquí en el país no porque quería, hermano, ni disculpa, yo no quería estar aquí en este país, pero me he dado cuenta que no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere hacer conmigo. Desde el momento que yo estaba estudiando, no sé, yo soy electricista, graduado, certificado, electricidad industrial, comercial, residencial, y me mandan, después que me gradúo, me consigo una beca para ir a estudiar a una universidad que no tenía nada vocacional, solo cosas de señoritas. ¿Y qué me tocó estudiar a mí? Administración de empresas turísticas. Todo un profesional técnico. Dios, ¿y qué estoy haciendo aquí? Pero Dios tiene su propósito que no lo vamos a entender hasta después. Y estudiando ahí, me ponen una materia francés. Ay, Dios. Y en esa materia tuvimos que hacer una investigación en varios lugares de los países y no sé qué. Y lo hicieron rifado, hermano. ¿Y qué país cree que me tocó usted? El Salvador. Mire. Y me toca El Salvador y me tuve que ir a investigar allá tienen consulado, no embajada.
consulado. Y cuando llego al consulado, ahí me pasan, todos los consulados siempre tienen su seguridad. Y ahí entré y cuando voy viendo todos los afiches así, y en las playas y todo, y veía a las chicas corriendo, y ya decía yo detrás de ellas también, ahí me veía en acción, decía yo. Después de haber estudiado todo el país, el contexto de las regiones, los volcanes, todos los departamentos, los ríos, vengo y me salgo de la universidad y me voy para los Estados Unidos. Y allá estuve como un año y regresé a Panamá en el 83. Y jugando baloncesto llega un señor de aquí, se llama don Pedro Ángel, llega casi empezando el torneo por esos días, y llama a un amigo mío y le dice: mira, no sabes si él quiere venir a jugar a El Salvador. Yo no sé, te tiene que preguntarle a él, le digo. Y me llama y me pregunta, y me dice: mira, yo soy don Pedro Ángel, vengo de El Salvador y ya tenemos el torneo, queremos ver a dónde digo, ¿quiere que no, que quiero, si usted le gustaría ir a jugar a El Salvador. Así le dice: usted está loco, hombre, ¿qué te pasa a ti, hombre? Yo en El Salvador, viendo la noticia que uno estaba sentado, miren, hermano, no es mentira, lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta. La gente se sentaban a la puerta y pasaban y tiraban una granada y solo quedaban los zapatos. La gente no lo encontraba y yo iba a venir. No, pero fue pasando el tiempo, porque Dios es de tiempo. Y fue pasando el tiempo y ya se estaba terminando el torneo, y dije yo, ahí ganaba entre 50 a 100 dólares por juego. Me pagaban por entrenar. Si no podía dormir, me mandaban a dormir con una señora y me hombre. Y vengo yo, viendo que ya se estaba terminando eso. Y no, hombre, le digo, voy a hablar con mi papá, voy a ver qué me dice. Y una noche llego y me siento y le digo: hey, viejo, mira, hay un señor que ya venido de El Salvador y quiere ver si yo quiero ir a jugar allá, pero ya viste cómo están las cosas. No, mira, me dice, verá, vení, sentémonos. Vengo, yo me siento con él y ya le digo que el Señor me había invitado y me dice: te voy a decir algo, a veces esas oportunidades salen bien. Hermano, ¿qué fue lo que dije? Eso fue todo lo que me dijo. No me dijo ni sí, ni me dijo no. Pero algo adentro me dijo: no, me llamas conmigo. Y vengo yo y agarro el teléfono y llamo a mi amigo y le digo ahí montando: mira, todavía está ese señor, pues ya había pasado casi más de un mes. Todavía está ese señor que quería que fuéramos a El Salvador. Mira, me dice: te llamo de regreso. Y colgó. Y yo esperé. Eran como 5 minutos, pero pensé como 6 meses eran. Y cuando me llama, me dice: no, mira, Chantel, que venga al hombre, decirle que está bien, que vamos a ir. Y llama y le dice: mira, pero para partir, porque ya tiene que irse, porque ya no hay mucho tiempo. Pero hay otro problema, le dije yo. Mi pasaporte ya está vencido, hombre, y tampoco la cédula. Esperamos, Chantel, colgó. Y le habla a su papá, porque el papá era amigo del presidente en Panamá. Y cuando él me llamó de regreso: mira, Chantel, mañana a las 8 vamos a ir a la casa presidencial, que ahí nos van a tener una carta. Fuimos a las 8, ahí estaba la carta, nos fuimos a la cedulación donde hacen la cédula. Miren, me siento a dar todos los datos y la cédula. No, el pasaporte costaba $50. Pero yo, como había jugado, tenía billetes, hasta tiraba el aire así. Pasaba el viento, mira si me seguían las chicas, los muchachos, los niños, todo yo tirando billetes, donde caminaba tiraba $60, $600 ahí así. Y vengo yo y llego de la señora encargada de los pasaportes y me hace pasar a la oficina y me dice: mire, usted es deportista, sí, para representarlo con Panamá, así yo vengo con él, ¿sí? Pero mire, como usted está representando, le voy a exonerar el pasaporte, no tiene que pagar nada, no pagué nada, hermano. Le digo: pero mira, todavía falta la cédula. No, hombre, vamos, Chantel. Y fuimos allá, para no aburrir, todo en el mismo día, hermano. Me lo dieron hoy, mañana
estábamos volando, era 3 de agosto. Aquí estaban en una gran fiesta. Que cuando llegamos al aeropuerto, yo, desde allá arriba, veía una sábana sobre unas cosas y una gran cañón, así una punta, apuntando todo para el lado de la pista. Y yo dije, hoy sí nos van a hacer pedazos aquí. Porque eran los soldados, hermano, todo cañón, toda la pista. Y cuando paró el avión, yo me quedo adentro y miro por la ventana y asustado porque decía, welcome Chandier. Y yo dije, y me dice don Pedro, mira, ya llegamos, te va a amar hasta que amarren a Huel, le decía yo, porque según yo me iban a comer. Y no hombre, si te están dando la bienvenida, me dice, que yo así lo había entendido. Y cuando bajo del avión y salgo, llevo las maletas y todo una grande rifle y cosas ahí parado y mirándome con puya. Hasta venía uno y se paraban así atrás de mí, midiéndose para ver cuánto era lo que. Y salimos del aeropuerto. Cuando salimos del aeropuerto, hermano, oigo que dice uno, pégale al gordo. Y yo me quedé, me miraba, pero yo estaba seco. Dije, a lo mejor a este que lo quieren fajar, pégale al gordo. Y yo, señor, mire, don Pedro, ¿y por qué le quieren pegar? No, hombre, Chantier me dice, no, es que no es que me quieren pegar, ellos le dicen así a la lotería, el premio grande, pégale al gordo. Y yo, yo ya me había creído. Solo imagínense, hermano. Yo no estoy aquí porque quiero, hermano. Estoy aquí por algo, Dios me tiene aquí. Gloria a Dios. Y todavía viniendo camino al aeropuerto para acá, ahí uno pasa por los ocultos. Y veía que las señoras de gozo me aplaudían. ¡Oh! Ahí viene, panameño. Yo dije, ¡ey, qué chivo, cómo lo reciben a uno! Mire, don Pedro, ¿por qué me están aplaudiendo todas estas mujeres que van a... Hombre, si aquí hacen las papusas que dicen, hombre, y yo bien creído y todo, hermanos. Pero ¿qué sucede? Cuando yo le conté a mi papá y se dieron cuenta que yo andaba en el Evangelio, que me había graduado de pastor, que andaba predicando. O sea, mamá llorando, hermanas chillando, gente que no, llorando. O sea, increíble ver el efecto que tiene creer en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces nosotros queremos salir huyendo. Yo no quería venir. Jonás tampoco quería ir a Nínive. Pero no es lo que tú quieres, sino es lo que Dios quiere hacer en ti. Y eso es lo que marca la diferencia. Y cuando tú empiezas a creer, empiezas a relacionar todas aquellas cosas que, como ya les he contado, que usted ha podido ir viendo, que Dios ha hecho en mi vida. ¿Pero por qué? Por creer, hermanos. Cuando usted cree, esta palabra de Dios le hace ver a usted las cosas de Dios. Cuando usted cree, donde usted ande, no anda solo, está con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, el que tiene oídos para oír, por eso digo, gloria a Dios, que se gozan de la escritura. Porque doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre, por tu palabra. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Es Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.